Pues abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 13. ¿Tienen frío o están bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si me acompañas a orar? Si me acompañas a leer del verso 1 al 4 y hacemos una oración y ya entramos en el estudio. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vamos a orar. Señor, gracias por traernos hoy aquí, Señor, a tu palabra. Gracias por traernos hoy en medio de tu iglesia, Señor, rodeados de tu amor. Todo esto no sería posible si no fuera, como lo dijo David, si no fuera por tu amor, Señor, si no fuera por tu iniciativa, si no fuera porque tú te acercaste a nosotros aun cuando éramos pecadores, Señor, y entregaste a tu Hijo, y hoy estamos aquí gracias a ti. Así que te pedimos que por favor podamos recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones, y ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ver, ayúdanos a entender, Señor, y que así, Señor, juntos podamos glorificarte y podamos caminar juntos esta vida que nos has regalado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me siento raro aquí. Está padre, pero está diferente. Vamos a ver este capítulo 13. Y es un capítulo que, como leímos ahorita, ¿no? Jesús va saliendo del templo. Si te acuerdas, la última escena que vimos de Jesús fue cuando estaba viendo a esta mujer, a esta anciana, depositando su ofrenda, ¿no? Y que pues les dice: esta mujer ha dado más que todos. Y nos enseñaba, ¿no? David Brizuela, cómo pues esto era más que todo un acto de alabanza, ¿no? Nuestra ofrenda al Señor. Pero habían pasado también otras cosas en el templo un poco difíciles. Y aquí tenemos esta escena, ¿no? Jesús saliendo del templo y los discípulos le dicen: Maestro, mira estas piedras, mira pues este templo tan majestuoso. Y tenemos que imaginar un poco, porque en verdad va a ser algo importante a lo largo del texto. ¿Y por qué lo digo? Porque este es el segundo templo, ¿no? Y había sido ya reconstruido, lo puedes checar en el libro de Esdras. Pero en estos tiempos estaba siendo embellecido, digamos, por Herodes el Grande. Y no era algo como, pues solamente embellecido como podríamos pensar ahora, pintado, ¿no? O que pusieron algunos adornos por ahí. No. O sea, lo habían hecho enorme, ¿no? No era un templo tan grande, lo habían hecho enorme. Y, o sea, era algo, una maravilla de ese mundo en ese tiempo. O sea, para que te des una idea, una piedra de las que hacían el templo, que estaban construidas una sobre otra, yo creo que medía como la mitad de este lugar. Eran piedras enormes. Entonces, en la parte de arriba tenía oro, tanto que se dice que cuando le tocaba la luz del sol, o sea, no podías ni siquiera ver con claridad porque reflejaba la luz del sol. Era una cosa muy impresionante y muy bella.
Pero no solamente eso era lo importante, sino que alrededor del templo toda la vida judía pues se desarrollaba. O sea, si tú quitabas el templo, quitabas básicamente todo. O sea, en el templo se hacían los sacrificios, ¿no? Para perdonar los pecados del pueblo, sacrificios de paz, ¿no? Ofrendas. Toda la vida espiritual israelita estaba ahí en ese lugar. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 12 al 16, lo puedes leer con calma. Pero era, si algo pasaba al templo, pues la nación entera se venía abajo, ¿no? Por ejemplo, Dios había dicho que a través de, en ese lugar, Dios iba a escuchar sus oraciones, ¿no? Que iba a ser un lugar de refugio, en donde Dios iba a hablar, ¿no? Entonces toda esta comunión y todo esto se iban a ver afectados, o sea, la relación con Dios. ¿Y dónde vamos a llevar sacrificios? ¿Y dónde? ¿Y cómo va Dios a perdonar nuestros pecados? ¿Y dónde me va a oír Dios ahora? ¿No? Entonces era algo de verdad pues grave, ¿no? Lo que Jesús había dicho. Acordémonos en el verso 2, dice: Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces era algo para pensar. O sea, si tú y yo fuéramos discípulos en ese tiempo de Jesús, era algo como, o sea, yo soy judío y ¿cómo que todo esto se va a caer? O sea, ¿cómo estás diciendo esto? ¿No? Y entonces vemos a Jesús que se sienta en el Monte de los Olivos y le preguntan los discípulos, ¿no? Obviamente, ¿no? Dice: y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y es algo muy curioso porque Jesús va a contestar estas preguntas, pero no va a contestar lo que ellos quisieran escuchar. Y tal vez eso suceda con nosotros hoy también, ¿no? O sea, esta porción, tal vez ya la leíste en tu casa, tal vez has pasado por ahí, o tal vez en otros evangelios la has leído, y automáticamente, al menos mi mente, se va hacia: quiero saber los detalles del regreso del Señor. O sea, cada detalle, el 1, 2, 3 de cómo va a suceder. Dime la hora exacta si se puede, ¿no? Y nos vamos hacia allá. Y si vemos aquí, Jesús va a dar profecía acerca de su regreso. Va a dar profecía acerca de esto que le están preguntando, de que el templo va a ser destruido. Pero si vemos la intención de Jesús, no es saciar la curiosidad, ¿no? No es saciar la curiosidad de los discípulos ni de nosotros. Y así como las profecías en el Antiguo Testamento a donde llevaban al pueblo era a tomar decisiones, era a saber cómo vivir en ese momento, era a saber qué hacer en esos momentos, de la misma manera Jesús, ¿no? Lo hace en este momento. Entonces, también otra cosa importante a saber es que tanto las profecías en el Antiguo Testamento, la mayoría como esta, no están en un orden cronológico. O sea, no vas a encontrar como si lo dijo de esta manera y va así el texto, es porque así va a ir pasando todo, ¿no? Es algo común para nosotros porque nuestras narrativas son así, ¿no? Tú le cuentas un cuento a un niño o lees una historia sobre algo y entonces, pues, estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, vamos leyendo y como va el texto, pues así van a ir transcurriendo las cosas o así transcurrieron en su tiempo. Pero en la profecía bíblica no sucede así. Le decía a mi hijo que parecieran como pinceladas de un artista, ¿no? Que no sabes en el cuadro cuál está adelante y cuál está atrás, pero te pintan un cuadro, ¿no? Y ese cuadro es un mensaje y ese mensaje tienes que hacer algo con él. Entonces, hoy básicamente vamos a ver esto, ¿no? Entonces, vamos a leer del verso 5 al 23. Bueno, tal vez paro antes, pero del verso 5 vamos a empezar a leer. Dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, es una porción grande, pero básicamente esta porción está dada mayormente a los judíos en ese tiempo. O sea, sus discípulos en ese tiempo tenían que saber estas cosas. ¿Por qué? Porque en el año 66 empezó una guerra entre los judíos y Roma, ¿no? Ya había habido fricciones y hemos estado viendo en el Evangelio todo esto, pero en ese año empezaron a haber más fricciones, ¿no? Empezaron a haber atentados en contra de los judíos y todas estas cosas fueron madurando exactamente como Jesús lo predijo. Por ejemplo, en la primera parte dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, esta palabra yo soy el Cristo es yo soy el ungido, el enviado de Dios, ¿no? Y engañarán a muchos. Y en ese tiempo hubo muchos falsos mesías, y la mayoría de ellos engañaban a muchas personas y arrastraban a muchos, pues seduciéndolos con a mí Dios me envió para liberarlos de esta opresión romana, ¿no? Y tengo el poder de Dios para liberarlos y todo. Entonces muchos iban con ellos y con esta esperanza de ser librados de Roma, pues empezaban a levantarse ahora sí que en armas. Y todas estas cosas fueron madurando esos tiempos, ¿no? Dice, cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, todo eso empezó a suceder, ¿no? Empezaron a oír de guerras y todo esto, pero Jesús fue claro. En la primera les dice que nadie los engañe, y era algo importante para ellos, y también es algo importante para nosotros, ¿no? Algo que tenemos que tener claro es que solo hay un Salvador, ¿no? Porque si te das cuenta, estas personas estaban engañándolos, diciéndoles yo los voy a salvar de, ¿no? Y hoy en día tal vez es más sutil, ¿no? Pero eso es lo que vende la mayoría de muchas personas, ¿no? Yo tengo la salvación para ti, para esto. Yo tengo la salvación para ti, para esto. Estás en este problema, necesitas esto, yo soy tu salvador para esto, ¿no? O inclusive a lo mejor no son personas, ¿no? Son cosas. Y son cosas que debemos de saber. O sea, solamente tenemos un Salvador. Y ese Salvador no, aunque de lo que nos vino a salvar es lo más importante, que es de nuestro pecado, y nos regaló una relación con nuestro Padre, ¿no? Y nos salvó del juicio eterno. También Él nos quiere salvar de muchas otras cosas que son un pecado en nosotros, ¿no? Y nos quiere liberar de eso. Entonces, de forma como práctica devocional, eso es importante. Pero también apunta a que va a llegar un tiempo en el que también muchas personas van a querer desviar la atención de la iglesia, diciendo, pues aquí está un Salvador, ¿no? Y pues debemos de atender a las palabras del Señor y saber que eso no es así. Entonces, también habló de guerras, terremotos, hambres, alborotos, y eso tampoco era el fin. Y sigue sucediendo hasta ahora, ¿eh? O sea, hasta ahora vemos guerras, rumores de guerras, terremotos, vemos todas esas cosas, y lo que
mucha gente empieza a hacer rumores y cosas, ya es el fin, ya esto se acabó, esto ya, y muchos sin saber que es el apocalipsis y no sé qué, ¿no? Y la verdad es que desde esos tiempos y desde antes, pues ha habido terremotos, ha habido rumores de guerras, ha habido guerras, ¿no? Ha habido hambres, que, bueno, es algo importante también decir que en este momento en el que van a vivir, hubo todas estas cosas de una forma muy... O sea, podían estar seguros de lo que estaban viendo, ¿no? Roma en un momento cerró pues los accesos alimenticios y hubo unas hambres terribles y una mortandad terrible por el hambre y por la guerra. O sea, el historiador Josefo, hay narraciones en las que dice que había cerros de personas, de judíos, ¿no? Muertos por hambre y todo eso. Entonces, era un escenario catastrófico, pero los discípulos tenían que saber, eso no es el fin, aquí no se acaba, ¿no? O sea, hay cosas que hacer y más adelante vamos a ver qué tenían que hacer. Entonces, otra cosa que Jesús dice, serán perseguidos, traicionados y aborrecidos, ¿no? Eso es algo importante, porque es algo que creo que el Señor quiere que sepamos. Creo que no a todos los cristianos son perseguidos y son aborrecidos y así de esa manera, aunque de alguna manera, en algún momento, pues sufres persecución y algún aborrecimiento y cosas así suceden, y es bueno tenerlo como agendado, no sé cómo se puede decir, presupuestado, ¿no? Dentro de nuestra vida cristiana. O sea, no somos o no debiéramos ser personas a las que se les aplauden sus decisiones, ¿me entiendes? En el mundo. Tal vez te has topado con familiares incluso que pues simplemente tomas decisiones que el Señor te dice, que su palabra te dice, y es como, eso que hiciste es lo peor que pudiste haber hecho, ¿no? Es lo peor. Y a veces somos perseguidos de esas maneras, o sea, pero esta persecución apuntaba a otro lado, y en el libro de Hechos es clarísima esta persecución, ¿no? Hacia los creyentes. O sea, vemos a Pedro, vemos a Pablo delante de varios gobernadores de este tiempo, ¿no? Dando testimonio, como dice el verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y vemos también el verso 11 y el 12, ¿no? Que básicamente les está diciendo esto, los van a ser llevados, pero no se preocupen. El Espíritu Santo que va a estar dentro de ustedes va a hablar por ustedes, ¿no? Y estaba meditando en eso y la verdad, tenías que tener las palabras de Jesús, tenías que recordarlas, porque lo decimos bien padre ahorita, ¿no? Vas a ser llevado, ¿no? Y ahí, imagínate, te están llevando y no sabes, probablemente es que te estás siendo llevado a la muerte. Y el primer instinto que puedes tener es, ¿qué digo para salvar mi vida? O sea, tengo que defenderme, tengo que decir, ¿qué voy a decir? ¿No? O en ese momento no te vas a poner a preparar un sermón, ¿no? O sea, son momentos angustiosos. Y qué esperanzador saber que en esos momentos de angustia y de persecución, pues el Espíritu Santo nos puede usar, ¿no? Y otra cosa que meditaba es que espero que no suene como algo raro, pero el otro día nos decía el pastor, no creo en qué reunión, el domingo, que la primera mención que hay de Dios en la Biblia es como Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces de verdad no me lo pude sacar de mi mente, y muchas porciones ahora que leo se me hacen como, pues claro, Él es Jehová de los ejércitos, ¿no? O sea, un hombre de guerra. Y pareciera aquí que, checa, o sea, les está diciendo, los van a llevar, ¿no? No les está diciendo, no se preocupen porque no van a morir, no les va a pasar nada. No, les está diciendo, los van a llevar, pero esto es necesario porque necesitan hablar del evangelio a estas personas. Y esto sucedió y ha seguido sucediendo, que hay persecuciones y el evangelio es dispersado gracias a eso. Pero platicaba con mi familia cómo parecieran como si cada creyente, por el espíritu que mora en él,
y por el Evangelio y la vida de Dios en cada uno de nosotros, podemos ser como armas de Dios en sus manos, armas de amor en sus manos que van ante lugares y explotan, ¿me entiendes? Pero el mensaje del Evangelio que dice la palabra de Dios, que es poder de Dios para aquel que cree, puede ser diseminado y impactar muchos corazones, y muchos pueden ser salvos por a lo mejor un mártir que dio su vida en un lugar, ¿me entienden? Y hay libros que hablan sobre mártires, y en la mayoría de ellos te vas a encontrar cosas así, escenas en las que estos hermanitos preciosos están en un momento terrible, pero que están confiados en el Señor, llenos del Espíritu Santo y adorando o hablando el Evangelio a otros. Y yo solo puedo ver como una bomba puesta por Dios, una bomba de amor, ¿no? El Evangelio, y haciendo que estalle delante de las personas que están inclusive persiguiendo a esa persona, pues, ¿no? Y es muy hermoso. O sea, la mayor arma de Dios que ha mandado es su Hijo. Y su Hijo está dentro de nosotros y nos hemos convertido en eso. Salud, Padre. Espero que no suene raro y no estés pensando como en... No sé, pero espero que se haya entendido. Dice, y el hermano, el versículo 12, y el hermano entregará a la muerte y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto es importante. No quiere decir que el que persevere hasta el fin se ha ganado la salvación, ¿no? Porque podría sonar así, ¿no? Como el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Así es que agárrate, porque si no perseveras hasta el fin y todo, pues ya tu salvación va a ser quitada. Y no es así. O sea, la Biblia dice que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel, ¿no? Entonces, más bien esto es como el fruto de una persona que ha creído en el Señor, ¿no? Una persona que ha depositado su confianza en el Señor va a permanecer, ¿no? Va a permanecer en Él, aunque vengan tormentas, aunque vengan que personas lo rechacen, ¿no? Tal vez lo rechaza su familia, tal vez lo rechaza, no sé, en su trabajo, tal vez pasen muchas cosas difíciles, pero una persona que ha conocido el amor de Dios va a permanecer, ¿no? Porque ha conocido al Señor. Entonces, sigamos leyendo verso 14. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. La primera parte, hasta el versículo 18, está hablando de una profecía que está en Daniel 9:27. Se los voy a leer. Dice, ...26 y 27... dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Jesús les advierte,
Pero cuando vean esta abominación desoladora, que significa algo muy desagradable delante de los ojos de Dios, y aparte una destrucción horrible, eso significa abominación desoladora. O sea, abominación es algo que Dios pues repudia, rechaza, ¿no? No soporta. Y desoladora pues habla de desolación, ¿no? O sea, una destrucción horrible y algo que Dios detesta. Dice que habló el profeta Daniel, que es lo que acabamos de leer, puesta donde no debe estar, o sea, en el templo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, esto no se ha cumplido en su totalidad. O sea, porque más adelante vamos a leer que este periodo de destrucción dice que es un periodo que no ha habido uno así, ni lo habrá nunca más, ¿no? Entonces, hemos visto destrucciones pues muy fuertes, ¿no? Hemos visto a Hitler, hemos visto cosas así. Y inclusive en ese momento hubo pues la destrucción del templo. O sea, lo que hablábamos al principio del año 66, se fue madurando esta guerra y concluyó con que el templo fue destruido en su totalidad y literal, no quedó piedra sobre piedra. Porque resulta que en esta guerra llegó un momento en que los judíos se refugiaron en el templo porque era pues el lugar como más seguro, ¿no? Y entonces los romanos empezaron pues a ir en contra de ellos y se hizo, si lees los relatos históricos, la verdad se hizo una confusión total en ese lugar, al grado que pues se empezó a quemar el templo, ¿no? O sea, los romanos empezaron a echar fuego y también se habla de que algunos judíos, para protegerse de algunas puertas, también les prendían fuego para que no pudieran entrar los romanos. Entonces se empezó a hacer todo eso, se descontroló eso y se quemó el templo en su totalidad. Entonces, como tenía oro en la cúpula, oro, pues ¿qué creen? Pues el oro se derritió, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién no quiere unos gramos de oro? Pues empezaron después a quitar cada piedra para sacar todo el oro que se había derretido entre cada piedra. Entonces, exactamente esa profecía que Jesús dijo se cumplió, ¿no? Y ahorita en Jerusalén pues no hay templo, ¿no? Y entonces dices, pero ¿cómo entonces se apunta a más adelante si no hay templo? ¿Cómo se va a cumplir? Porque aquí dice que va a llegar un momento en que va a pasar algo horrible ante los ojos de Dios, va a haber idolatría en ese lugar, y a raíz de eso va a venir una destrucción como nunca más la ha habido. Entonces, a los ojos de los judíos en ese momento, parece que eso había sucedido, porque también los romanos se estaban burlando de ellos y hicieron cosas también atroces en el templo y en varios lugares sagrados para ellos. Y ellos, a raíz de esto que Jesús les dijo, que no era el cumplimiento total, ¿no? Ahora lo sabemos por la historia, ellos cumplieron también esto de, ¿sabes qué? Tenemos que huir. Y Jesús se los dijo porque también era una tentación para ellos. O sea, en ese momento, lo más fácil tú como judío que quisieras hacer es ir a defender el templo, ¿no? Ir a defender, ir en contra de Roma y unirte con todas estas personas que son tus compatriotas para, pues defender, ¿no? Tu nación. Pero Jesús les dijo, no, ¿saben qué? Cuando vean estas cosas, huyan a los montes, ¿no? Y huyan de una forma especial, o sea, no huyan como, déjame hago mi maleta, ¿no? Y voy a agarrar las cosas importantes y ya te alcanzo allá en tal monte o en tal monte. No desciendas por nada. Tú ves eso y corre por tu vida, ¿no? Y es algo raro, es como raro, pero gracias a esto muchos cristianos se salvaron de esto, ¿no? Entonces es importante, así como otra nota devocional, pues obedecer al Señor en ciertas cosas. Hay cosas que a veces nos parecen como, ¿qué onda con esto, no? Lo hemos visto en Génesis, veíamos en un momento en el que Dios les dice no vayan a Egipto y otro les dice vayan a Egipto, ¿no? Y es importante dejarnos guiar por el Señor y obedecerlo. Entonces,
Sucede esto, pero ahora sabemos que no es el cumplimiento total de esta profecía, por lo que comentábamos hace rato. Entonces, dice el verso 20, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y esta palabra salvo no significa que no serían salvos espiritualmente o perdonados por el Señor, sino salvos físicamente. O sea, nadie se iba a salvar de esta destrucción tan masiva, ¿no? Y esto es algo que apunta a un cumplimiento más adelante, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y acaba esta primera parte en el verso 21, dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Y bueno, vamos a entrar en otra parte, que es la parte más práctica, y habla de la venida de nuestro Señor. Entonces, vamos a leer. El verso 24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está hablando de esa tribulación que aún no se ha cumplido y de la que dijeron no habrá, de la que dijo nuestro Señor, no habrá una como esa nunca más, ¿no? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, Jesús va a empezar a dar algunas señales de su venida, ¿no? De su regreso. Y una de ellas es que en primera tiene que haber un templo, si va a haber una gran tribulación, ¿no? Y si la profecía del profeta Daniel aún no se cumple, nos tendríamos que hacer esa pregunta, pues ¿en dónde va a suceder esto? Y lo que va a suceder es que los judíos van a reconstruir un templo y se va a levantar un hombre que los va a engañar diciendo que es el Mesías y que va a hacer paz con ellos por un tiempo, y en un momento él va a hacer cesar el sacrificio, ¿no? Y va a exigir adoración para él. Y esa es la abominación que va a estar ahí en el templo, ¿no? Y entonces vendrá esta desolación que dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, después de esto, se va a conmover el universo, o sea, los planetas en los cielos. Verso 25: y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, esto no sucedió cuando la destrucción del templo, ¿se dan cuenta? O sea, aunque fue terrible y todo, no hubo, o sea, los astros no fueron conmovidos ni nada. Entonces, no era la culminación de esta profecía, y aquí vemos cómo va a culminar esta profecía. Verso 26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, aquí ya ocurrió una tribulación horrible, ¿no? Y la iglesia no está en este momento ahí. Y Jesús viene con sus ángeles y con gran poder y gloria y con su iglesia. Y los ángeles vienen también trayendo a los creyentes que en ese momento hayan quedado, ¿no? Es a lo que se refiere esta parte. Dice, dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y luego Jesús quiere, gracias a Dios, que nos da una parábola para que todo esto que hemos visto sea más práctico, ¿me entienden? O sea, hemos visto información y creo que es información útil que la sepamos, pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Y es esta parte que viene. Dice, verso 28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. En este lugar donde ellos estaban viendo hacia el templo era el Monte de los Olivos y había muchas higueras, como lo habíamos visto antes. Entonces, ellos están viendo este panorama y conocen esto y cómo la higuera, justo antes que viene el verano, empieza a brotar, ¿no? Entonces dice, cuando veas todas estas cosas y que están sucediendo, ¿no? Aprende de la higuera cuando está brotando, es que estas cosas ya van a suceder, ¿no? Dice el verso 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dice verso 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y este es un versículo que tal vez digas, ¿qué onda con esto? Ahí están los discípulos y les están diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y para sus discípulos que lo están oyendo, pues literal, o sea, ellos están como, ok, o sea, pues ya, esto ya va a suceder, ¿no? Y les sucedió, parte de estas profecías les sucedieron, ¿no? Pero esto está apuntando, como vimos, más adelante. Entonces, seguramente este verso se refiere a que hay varias interpretaciones de él. Uno, que se refiere a los judíos, ¿no? Que no van a pasar, o sea, no se va a acabar la nación de Israel antes de que esto suceda, ¿no? No va a suceder. Y es algo que podríamos tentar a pensar, o sea, hay muchas guerras, a cada rato están ellos en conflicto y probablemente se puedan levantar todas las naciones en contra de Jerusalén, pero Jesús dijo, o sea, no van a exterminarse, ¿no? O sea, Dios tiene promesas para su pueblo. Y otra es que las personas que estén viviendo cuando esto esté aconteciendo, esa generación va a estar todavía, ¿me entienden? O sea, si empezaste a ver, ¿no?, que el templo se construyó y que se levantó este falso Mesías, pues entonces seguramente esa generación le va a tocar ver todo eso. No es como que va a pasar mucho, o sea, cientos de años, sino que va a ser en una generación donde va a suceder. Entonces, dice el verso 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Se acuerdan cómo empezó todo? Con una pregunta de sus discípulos, que le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús está acabando diciendo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y es algo que también tenemos que tener en cuenta. O sea, se pueden levantar y se han levantado personas que ponen fechas al regreso de nuestro Señor, y eso no es posible simplemente, o sea, porque Él mismo lo dijo. O sea, Jesús inclusive, siendo Dios, en ese momento, Él humillándose a sí mismo y tomando forma de siervo, de hombre, ¿no? Para Él estaban veladas estas cosas en ese momento, ¿no? Entonces, pues que no nos vengan a decir como que el día y la hora, y por favor, no vean todas esas teorías conspiranoicas. O sea, esta es la verdad, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar como que fantaseando con otras cosas cuando la Biblia es clara, ¿no? O sea, tal vez quisiéramos saber cosas más detalladas, pero el Señor sabe qué cosas debemos saber y qué cosas no nos son necesarias que sepamos. Entonces, y dice el verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si tú analizas este verso y lo pones con todo lo que hemos visto, puedes decir, o sea, ¿cómo? Pero sí me dijiste señales, ¿no? Y sí me dijiste cosas que iban a suceder. ¿Por qué ahora me dices que no sabes cuándo será este tiempo, ¿no? Y este verso no tendría sentido si no fuera por el rapto de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar velando y orando porque no sabemos cuándo nuestro Señor venga, ¿no?
Porque digo, si estás en el momento en el que dices, ya se está reconstruyendo el templo, ya los judíos ya creyeron en una persona que ellos dicen que es su Mesías, pues dices, pues ya sé cuándo va a venir el Señor, ¿no? Pero si te dijeron todo esto y luego te dicen, pero vela y ora porque no sabes cuándo va a venir. Entonces, ¿qué significa esto, no? Entonces, nosotros, como su iglesia, estamos pues advertidos de esto, ¿no? De velar y de orar porque no sabemos cuándo el Señor puede venir por nosotros antes de que estas cosas sucedan. Entonces, sigamos leyendo porque el Señor nos lo aclara mucho mejor que yo. Dice el verso 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Verso 35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Dice el verso 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y esto es un verso, subraya ahí a todos. O sea, ¿por qué les dice a sus discípulos, y lo que les digo a ustedes, se los digo a todos? ¿Y quiénes son todos? Pues somos nosotros, ¿no? A todos nosotros nos los dice. ¿Y qué es la parte práctica e importante? Y como vimos al principio, ¿no? Más bien, esta porción no está enfatizada en que en saciar nuestra curiosidad, sino en darnos una advertencia, darnos esperanza y darnos una instrucción clara, ¿no? Velad y orad. ¿Y qué significa velad y orad? Básicamente es vivir una vida sin estar distrayéndonos, ¿no? La palabra velad es mantenerse despierto, básicamente, ¿no? Todos lo sabemos. Y me puse a pensar en eso. Y el ejemplo que da Jesús es un ejemplo muy claro. O sea, el Señor les deja tareas, ¿no? Y les dice, pues velen y oren porque no saben cuándo su Señor va a regresar. Y platicaba con mi familia esto, con mi esposa, y la verdad suena como, creo que todos nos ha pasado en algún momento. Estás en un trabajo, ¿no? Y el jefe sale, no sabes por qué sale, ¿no? Nada más te dicen, se fue el jefe. Y hay de dos tipos de personas, ¿no? Las personas que no les preocupa cuando regrese su jefe, ¿no? Porque pues están haciendo lo que están haciendo, ¿no? O sea, sé que tengo cosas que hacer, pues estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. No tengo por qué hacer de más, ni tengo por qué hacer de menos. O sea, simplemente estoy haciendo lo que se me dijo y ya. Y hay otro tipo de personas que están preocupadísimas por cuándo llegue el jefe, ¿no? Y aparte, pero me avisas, por favor, cuando ves que se estaciona allá afuera, por favor, porque pero ¿por qué? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué eso, no? Y parece que Jesús está como advirtiéndonos eso, ¿no? O sea, como creyentes en Él tenemos cosas que hacer. Y no lo digo esto como cosas que hacer para ganar la salvación ni nada, pero el Señor nos ha amado y el Señor nos ha llamado a Él. O sea, si tú has recibido al Señor, si has creído en Él, si has experimentado su amor, también has experimentado su llamado, ¿no? O sea, su llamado a muchas cosas. No quiero dar cosas específicas, pero el Señor nos llama, cada vez que vamos a su palabra, nos llama a cosas, ¿no? Y principalmente nos llama a Él mismo, ¿no? A que vayamos a Él, a una relación con Él. Entonces, algo que es peligroso y que el Señor nos advierte es a no estar dormidos, básicamente, ¿no? Una persona o todos nos vamos a dormir en la noche y ya no sabemos nada de nada, ¿no? Perdemos la conciencia, pues ya no caminamos, ya no, bueno, algunos sí hablan, pero bueno, es otra cosa. Pero ya no funcionamos, no hacemos nada, solamente estamos dormidos, ¿no? Y solo quiero leer en Efesios esta parte porque se refiere a eso, al sueño. Dice Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, pues eso, creo que es más sencillo de lo que creemos a veces, ¿no? O sea, si el Señor nos está llamando a Él, si el Señor ya hizo todo por nosotros, perdonó nuestros pecados, tenemos libertad para ir con Él, Él nos está llamando primero a una relación con Él, como veíamos el domingo. De hecho, cuando estaba escuchando el mensaje, dije, wow, el Señor sabe, ¿no?, de lo que está hablando su iglesia y es algo que empata muy bien con ese mensaje. Entonces, pues eso, no seamos insensatos, sino seamos discípulos guiados por su palabra, dedicados a lo que Él nos ha encomendado, ¿no?, entendidos. Cada uno sabemos, tú te puedes hacer preguntas, ¿qué me ha encomendado el Señor?, ¿no? Dios no quiere que seamos avergonzados ante su regreso o tengamos miedo de cuando Él regrese, ¿no? Nos llama a permanecer despiertos. Pues eso, vivamos vidas esperando y deseando su regreso. Y yo puse una pregunta: ¿cómo quisiera yo ser encontrado por el Señor cuando Él regrese, ¿no? Y cómo quisiéramos cada uno de nosotros ser encontrados. Entonces, cada uno va a tener una respuesta. Cada uno, el Señor nos habla de cosas específicas, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitas ver, hacerte cargo de tu familia, necesitas, no sé, servir, hay tantas cosas que el Señor nos llama, ¿no? Y seguramente el Espíritu Santo nos revelará qué, pero pues pongamos por obra esto. Mientras Él regresa, que no sabemos cuándo sea, pues velemos y estemos en oración, ¿no?, en comunión con Él. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque usaste hoy, así como con tus discípulos, pues esta curiosidad que tenemos de querer saber cómo sucederán las cosas futuras, Señor. Pero nos has dado advertencias claras, nos has aconsejado, Señor, con tu palabra, en qué es lo que debemos hacer mientras tú regreses, Señor. Padre, no queremos ser personas que, lejos de anhelar tu regreso y estar expectantes, Señor, volteando nuestros ojos al cielo a ver cuándo tú regresas, Señor, por nosotros, estemos más bien, pues eso, Señor, como no queriendo que regreses. Ayúdanos, Señor, si hay cosas en las que tenemos que arrepentirnos, hacer cambios, por favor, Señor, ayúdanos. Tu palabra dice que si nos acercamos a ti, Señor, tú perdonas nuestros pecados, Señor, y nos limpias de toda maldad. Así es que te damos gracias por haber dado a tu Hijo por nosotros. Gracias por habernos lavado, por habernos limpiado, por habernos regalado esta comunión preciosa contigo. Y Señor, ven, te esperamos, Señor, ven, te anhelamos y ayúdanos a responder. En el nombre de Jesús, amén.